bitches that want me but they can't get money, Reese. All they boyfriends that wish they could swap their living with me. Y en la gente que me sigue estrategia es que si lo sigues haciendo es que es inevitable que tenga la independencia financiera por el paso del tiempo, ¿vale? No es rápido, no es Pero algo está claro, ¿no? Claro, algo es que para una tengas, digamos, persona que quizás pues tenga un sueldo medio en España, hablemos de 1.600, 1.800 euros, que a lo mejor tiene un ahorro pequeño cada mes, 100, 200 euros, y que tenga a lo mejor 30 años. ¿Cuánto tiempo podría llevarle lograr esta independencia? Entonces, ¿qué es lo que Porque, pasa? La gente que se mete en indexados gana menos dinero, lo gana más lentamente y además luego lo que gana lo disfruta mucho menos, porque cuando llega el momento de disfrutarlo, en lugar de cobrar dividendos tiene que vender. Los indexados, sean lo que sean, o sea, pueden ser al S&P 500, a un índice que hagan ellos de aristócratas o lo que sea, tiene una desventaja que se compran más lo que está más caro y menos lo que está más barato. claro. Entonces, eso te va frenando. Si estás viendo este vídeo, quiero anunciarte que en Trabaja tu Dinero hemos lanzado el canal de Patreon para lanzar por ahí información económica exclusiva y completamente personalizada, con 3 niveles de suscripción, y podrás también así apoyar a este proyecto que lo que busca es llevar la educación financiera a todos los niveles y a todos los rincones. Así que aquí en la descripción que tenéis por abajo tienes el enlace de Patreon, que yo te invito a pasarte por ahí y a ver las opciones que te ofrece. En el programa de hoy tengo el honor de tener a alguien que sin duda está siendo un éxito en estos últimos tiempos por el libro que acaba de publicar, así que es para mí un honor tener aquí a Gregorio Hernández, que es divulgador financiero, que creó en 2007 el foro Invertir en Bolsa, que aparte de este libro de cómo lograr la independencia financiera de la A a la Z, jubílate cuando quieras y cómo te mereces, antes de este libro también publicaste muchos otros, como uno que es muy conocido también, que es Cómo invertir en bolsa partiendo de cero. Así que, Gregorio, muchas gracias y bienvenido, por supuesto. Muchas gracias a ti, Patricia. Claro, yo quería preguntarte, la primera cuestión que se me viene a la cabeza es, oye, alguien que quiera ir a buscar esa independencia financiera, esa libertad financiera y que no sepa nada, pero tenga interés, ¿por dónde debería de empezar? ¿Cuáles serían las bases? Porque entiendo que lo más importante quizás será la educación o el ser consciente de lo que es la inversión. ¿Qué crees que es lo Claro. fundamental? Sí, o sea, lo fundamental es aprender, porque si no, pues pasa como con cualquier cosa, que dices, yo quiero hablar inglés o tocar la guitarra o lo que sea, y no aprendes, pues no vas a saber. Entonces lo principal es aprender. Dentro de aprender, claro, ahora hay muchísimas cosas, hay una gran variedad enorme. Entonces, eso pues también crea confusión, porque si hay mucho donde elegir, pues cuesta elegir. Entonces yo creo que tienen que fijarse mucho en entender lo que están haciendo. Yo creo que hay mucha gente invirtiendo, pero hay muchísima gente que no entiende lo que está haciendo. Ha comprado lo que sea, porque en algún sitio ha oído que va a subir, pero no sabe explicar por qué va a subir, más allá de que lo dice mucha gente. Entonces, es importantísimo entender lo que estás haciendo. Por la rentabilidad que vas a conseguir, porque si entiendes lo que estás haciendo, o sea, ninguna estrategia es perfecta, entonces no existe nada que digas, alguien me diga, me va a decir que compre esto y ya me olvido el resto de mi vida. Entonces, ninguna estrategia es perfecta, pero si tú la entiendes, te va a ir bien aplicando esa estrategia si tiene sentido, claro. Y además la rentabilidad es que el hecho de entender lo que estás haciendo con tu dinero hace que vivas tranquilo, porque esta gente que te digo que ha comprado algo porque alguien le ha dicho que va a subir, incluso aunque de momento suba, están intranquilos porque realmente no saben si compraron caro o barato, ven que ha subido, pero no saben si va a seguir subiendo o a bajar y están todo dando vueltas a la cabeza si eso subirá o bajará y si ellos van a ganar o van a perder. Entonces, tanto por la rentabilidad como por estar tranquilos es fundamental que entiendan en qué están invirtiendo y lo que están haciendo. Sí, porque ahora que comentas eso, me acabo de ocurrir que hace no mucho subí un vídeo a redes incluso comentando que la rentabilidad del inversor minorista en los últimos, creo que era del año 2000, no, del año 1994 al 2015 o algo así, había sido solo del 2,1%, o sea, ni siquiera más o menos al ritmo de la inflación, porque, porque bueno, pues la gente o entra y sale del mercado cuando no debe, o quizás es demasiado conservadora, no entiende bien la bolsa. Entonces, claro, yo creo que ¿qué importancia tiene también la psicología y el entender bien para poder lograr el éxito? Pues la psicología es lo más importante, porque como lo que te decía, no hay ninguna estrategia perfecta y es imposible predecir el futuro, pues lo más importante es la psicología.
¿Qué es lo que te tiene en el camino correcto cuando las cosas no van a tu favor? Si la bolsa o lo que fuese siempre subiese y nunca bajase a un ritmo constante, pues la psicología no tendría, o sea, no Claro. pintaría nada en todo esto porque dirás, es que esto es una cosa matemática. Pero como no es así, pues la psicología es fundamental. Pues, por ejemplo, en mi estrategia de inversión, la inversión a largo plazo por dividendos, para comprar cuando las cosas caen y mantenerla cuando suben. Es lo más importante. O sea, hay que tener unos conocimientos técnicos. Pero una cosa que ha hecho mucha gente para atrás es pensar que esos conocimientos técnicos son algo muy complicado que puede llegar a tener muy poca gente. Y no es así. Los conocimientos técnicos son fáciles y la clave, que también es fácil si aprendes, es la psicología para mantenerte en el camino correcto toda tu vida. Y tú, Gregorio, que llevas mucho tiempo ya, desde el 2007 que sacaste este foro, has escrito muchos libros y demás, ¿cómo crees, o sea, cuál sería a lo mejor el porcentaje de gente que de verdad logra el éxito y cuáles serían esas claves de esta persona de verdad está decidida, está sabiendo lo que hace? Porque claro, entiendo que habrá mucha gente que esté interesada y quiera empezar, pero que al final, por lo que sea, hay algún pilar que le falle y no lo logre. Pues claro, yo no tengo datos de todas las estrategias que hace todo el mundo. Yo te sé de la gente que Claro, sigue mi estrategia. Y en la gente que me sigue estrategia es que si lo sigues haciendo es que es inevitable que tenga la independencia financiera por el paso del tiempo, ¿vale? No es rápido, no es luego, salvo claro. que tengas ya muchísimo dinero, no son 2 años, ni 3, ni 5. Pero es que es inevitable, porque es una cosa que a no ser que se hundiese el mundo, y si se hunde el mundo ya no da todo igual, es que la consigues seguro. Entonces, el porcentaje de gente que la consigue es altísimo, a no ser que por algún motivo raro digan, pues, bueno, he cambiado la forma de pensar y dejo de invertir por completo. Pero la gente que lo hace, el porcentaje es muy alto. Lleva tiempo, eso sí. O sea, lo que te digo, no son 2 años, ni 3, ni Claro. 5. ¿Y cuál es tu estrategia? ¿Cómo la definirías? Porque me has hablado de largo plazo, yo siempre pienso Sí. también que es la mejor opción, ¿no? Porque te va generando también este interés compuesto y todo lo demás. Pero bueno, cuéntanos un poco qué haces tú para invertir. Pues la estrategia principal es invertir en buenas empresas, invertir a largo plazo buscando cobrar el dividendo. Entonces tienes empresas de las mejores del mundo que te van pagando una parte de esos beneficios todos los años. Ujú. Al pasar el tiempo, lo normal es que cada año ganen más dinero, o sea, suban sus beneficios y suban también su dividendo. Entonces vas ganando por el dinero que tú ahorras y porque ya invertiste, por ese interés compuesto que funciona de las dos formas. O sea, el ahorro nuevo que tú metes y el que ya metiste, que vas comprando más acciones por los dividendos, pero que a la vez esos dividendos van siendo cada vez más altos, no como en un bono del tesoro, por ejemplo. Claro, En un bono del tesoro, tú metes 1.000 euros y te da 50 años, y todos los años te da 50 los 10 años o 20 o 30 que dura el bono. En los dividendos, suponiendo el mismo ejemplo, que metas 1.000 y te den 50 el primer año, pues el segundo año a lo mejor te dan 53, luego 57, luego 62, luego 66, luego 70, 72, porque van subiendo los beneficios de la empresa. claro. ¿Y estos dividendos, lo recomendable sería reinvertirlos para que te generen más interés compuesto o irte quedándolos como renta? A ver, lo normal es ir reinvertirlos. Hay casos de gente que a lo mejor ya tiene 50 años o 60, ha estado ahorrando toda su vida, pero en depósitos o fondos o lo que Ujú. sea. Entonces, pues esa gente que ya tiene mucho ahorro acumulado sí que puede pasar ese dinero a acciones, cobrar los dividendos y ya vivir de sus dividendos. Pero Claro, lo normal, la gente que empieza es que vaya reinvirtiendo los dividendos, porque no tendría sentido, bueno, no tiene sentido, que una persona tenga ahorrados, por ejemplo, 5, 10.000, 20, 50.000 euros y por un lado se gaste los dividendos y por otro lado siga ahorrando para comprar más acciones. ¿Sabes? ujú, Lo lógico en la mayoría de los casos, relativo, salvo que se tenga ya mucho dinero porque se haya ahorrado a lo largo de muchos años, es ir comprando más acciones con los dividendos que vas cobrando y con el ahorro nuevo de cada mes. claro. Porque entiendo que, bueno, ya la has dejado entrever, pero claro, entiendo que no es lo mismo empezar con una edad que con otra y con un nivel de ahorros que con otro, está claro, ¿no? Entonces, para una persona que quizás pues tenga un sueldo medio en España, hablemos de 1.600, 1.800 euros, que a lo mejor tiene un ahorro pequeño cada mes, 100, 200 euros, y que tenga a lo mejor 30 años. ¿Cuánto tiempo podría llevarle
lograr esta independencia? Porque claro, entiendo que, como bien has dicho, esto no es de la noche a la mañana, porque al Claro. final hay muchos vendehumos por ahí que te dicen 3 meses, tal, pero evidentemente no es algo realista. Claro, es que, o sea, eso sí que hay algunas personas que les pasa, pero eso, por ejemplo, es invirtiendo en startups, ¿vale? Hay gente que Claro, mete todo lo que tiene, aunque sean 10, 20, 30.000 euros, lo meten en una startup y esa startup explota en un año y gana 1.000.000 de euros o gana 2, pero es que eso es rarísimo, claro. ¿vale? Y que eso con la bolsa no te pasa. Entonces, la bolsa funciona, es mucho más seguro, porque claro, esa startup que hemos dicho es el caso en que salga todo ideal en, en muy poco tiempo, pero la mayoría se pierde el dinero. Entonces, la bolsa es mucho más segura y la contrapartida de eso es que es más lenta. Entonces, en el caso que me has puesto, si ahorra esa persona entre 200 y 400 euros, pues ponte que llega a la independencia financiera más o menos en 20 o 30 años. Claro, También pasa una cosa, que cuando empiezas a invertir así en acciones, tu inteligencia financiera va creciendo. Entonces eso normalmente hace que esas personas encuentren formas de ganar más dinero con su trabajo, porque ven mejor al analizar empresas y ver cómo claro. estar al tanto de la bolsa, pues se les ocurren ideas de su trabajo para hacer mejor su trabajo, para hacer una formación que no hacen los demás, y entonces es bastante habitual que vayan consiguiendo aumentar su sueldo. O gente que tiene un pequeño negocio, por ejemplo, pues pasa lo mismo, al ver lo que hacen las empresas grandes, Ujú. no pueden copiar la estrategia de Iberdrola o de Procter& Gamble, pero sí que sacan ideas y dicen: "Ah, pues esto lo puedo adaptar yo a mi negocio y así ahorro dinero o tengo más ingresos por otro lado", y van ganando más dinero. Y ahí, claro, se me ocurre, por ejemplo, alguien que nos esté viendo y diga, ah, pues mira, qué interesante, también me gustaría empezar a invertir en empresas que generen dividendo. ¿En qué se tendría que fijar una persona con pocos conocimientos para hacer esto o qué sería más recomendable? Pues tiene que ir y aunque tenga más conocimientos, también es lo mejor, es ir a Ujú. lo más seguro, ¿vale? No tiene que intentar, como se hacen otras estrategias que son más complicadas, no tiene que intentar, adivinar o estimar o predecir cuáles serán las empresas que más suban el año que viene. Sino que tienen que ir a buscar a negocios seguros que digan: "Bueno, este negocio no será el que más suba el año que viene, pero es un negocio seguro que el año que viene y dentro de 50, de 10, dentro de 20 va a estar aquí y va a estar ganando más dinero". Por ejemplo, las empresas de alimentación, las eléctricas, las autopistas, cosas así, ¿sabes? Claro. Que, salvo casos rarísimos, nunca son la empresa que más sube en el año, pero van pasando los años y van ganando más dinero y van pagando más dividendos. ¿Y qué te parece, por ejemplo, este tipo de fondos que hay como, bueno, de los indexados es famoso el de los aristócratas del dividendo, luego hay otro por ahí que es high dividend y demás? ¿Sería recomendable para alguien que no tuviera conocimientos y empezar, decir, me voy a un indexado de este tipo o es mejor dedicarle más tiempo, ir empresa por empresa? Yo creo que es mejor invertir directamente en acciones. Los indexados, sean lo que sean, o sea, pueden ser al S&P 500, a un índice que hagan ellos de aristócratas, lo que sea, tiene una desventaja, que se compran más lo que está más caro y menos lo que está más barato. Claro, Entonces, eso te va frenando, digamos. Tiene otras desventajas, que van entrando en burbujas y con todo esto no es que se pierda dinero, pero avanzas más lentamente. Entonces, el caso que hemos puesto antes, una persona que en determinadas circunstancias con acciones tardase 20 o 30 años en llegar a la independencia financiera. Pues con indexados tardaría a lo mejor 30, 40 o 50. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que no vivimos 1000 años. Y dices: "Bueno, de momento es más cómodo no pensar y meterlo en un indexado". Dices: "Ya, pero es que luego cuando pase el tiempo vas a querer, disfrutar mucho más tiempo de tu independencia financiera". Y además, por la parte psicológica, se entiende mucho mejor y es más fácil seguir. Si estás entendiendo lo que haces, si estás comprando acciones, que si compras claro, fondos indexados que suben o bajan, pero realmente la gente no sabe por qué sube o por qué baja. claro. Entonces, Porque aquí lo que digo es fundamental el tiempo. Si viviésemos 1000 años, pues te da ya. igual prácticamente conseguir la independencia financiera en 20, en 30, o en 40 o 50. Pero como no es el caso, pues se trata de hacerlo lo antes posible. Porque, por ejemplo, alguien que se plantee decir otra estrategia que se me ocurre para ver qué te parece, decir, pues bueno, me meto a lo mejor en un indexado global, que mucha gente tiene, ¿no? Típico S&P 500, MSCI World, uno de estos que tienen más o menos 9% o así anualizado,
y decir, una vez que tenga ya aquí un colchón amplio, me paso a los dividendos para que me generen esa renta periódica, ¿sería también algo inteligente o te va a dar más si te vas directamente a las acciones desde el principio? Te va a dar más si te vas a las acciones directamente desde el principio. Además, tú piensas que una persona, el caso que me ponías con 30 años, si Claro. con 30 años no ha querido mirar las acciones, pues tú imagínate con 60, ¿sabes? No va a querer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente que se mete en indexados gana menos dinero, lo gana más lentamente y además luego lo que gana lo disfruta mucho menos, porque cuando llega el momento de disfrutarlo, en lugar de cobrar dividendos, tiene que vender. ¿Y qué es lo que pasa a todo el mundo? Que cuando cae la bolsa dice, no, ya no vendo porque ha caído. Cuando sube dice, hombre, ha subido, pero ahora no vendo porque va a subir más. Pero claro, no sube hasta el infinito, entonces vuelve a caer. Entonces la gente que tiene fondos de inversión, de estados y todas estas cosas, al final, no es que se arruine, sino que vive, cuando ya vive de su dinero, se jubila, vive mucho peor de lo que podría vivir. Y además de vivir peor, materialmente vive con miedo. Porque si cobra los dividendos, dice, bueno, pues cobro tantos euros al mes, pues ya sé que me los puedo gastar y que esto irá subiendo. Con todas estas cosas, no sabes realmente cuánto te puedes gastar al mes sin llegar a arruinarte. Entonces, ¿qué hace la gente? Gastar mucho menos de lo que podría para asegurarse que no se arruine. Pero eso pasa lo que te digo, si en lugar de vivir, por ejemplo, con 5.000 euros, vive con 2.000 y Ujú. además de vivir con menos dinero es que vive angustiado, porque está siempre pensando en que a ver si esos 2.000 van a ser también demasiado y debería sacar 1.800. Entonces, y este es un caso que se lo ha visto todo el mundo, los fondos y los indexados no están pensados para vivir de ellos. Entonces, nadie tiene la forma, nadie la ha encontrado porque no existe para vivir de ellos. Bueno, la teoría es, sí, ir vendiendo, pero ese ir vendiendo implica lo que te digo, vivir con miedo a que se te acabe y vivir peor porque sacas mucho menos de lo que podrías tener si tuvieses dividendos. ¿Y por qué te genera más rentabilidad lo que has comentado de ir acción por acción? Lo pregunto, pues, para entenderlo y para muchos que nos siguen, ¿por qué te genera más rentabilidad el irte a un grupo de acciones que irte a un fondo? Porque un fondo, digamos, es la media. Bueno, fondo o indexado. Las acciones son mejor que las dos cosas, pero el motivo es un poco diferente. O sea, en los fondos es por las comisiones que cobran Ujú, y en los indexados por las desventajas matemáticas del algoritmo. Entonces, los índices no se inventaron para invertir en ellos. Otra cosa que pasa es que cuanto más gente se indexa, y ahora los indexados llevan años de moda, peor sí. funciona. Porque las compras de esa gente desplazan los precios. O sea, van creando burbujas. Las más caras van Ujú. estando más caras, las más baratas más baratas. Entonces, por que te hagas un ejemplo, los índices ahora tienen una rentabilidad media a lo mejor del 2%. Pero hay empresas muy buenas que te están dando entre el 6 y el 9% de rentabilidad por dividendo, porque pesan poco en los índices o están en pocos índices, entonces no las compran los indexados. Tú puedes ir comprando esas empresas y tienes una renta muchísimo mayor que si te metes en un índice. Y son empresas muy buenas, no son empresas raras que haya que buscar en un rincón del mundo. Y claro, también entiendo que a la hora de construir una cartera de empresas por dividendo, ¿tú cuál crees que sería a lo mejor el mínimo para tener una diversificación para, pues bueno, para tener también los riesgos limitados? Porque pues siempre puede darse el caso que una de nuestras empresas, por lo que sea, pues le pase algún suceso malo y quiebre o algún tipo de este tipo de cosa. Sí, yo, o sea, lo que recomiendo es cuando ya tengas la cartera formada, cuando ya Ujú, hayan pasado años, tengas a lo mejor 100.000 euros, 200, te vas a jubilar, tener como mínimo 20 empresas. Lo normal es tener entre 30 y 50. ujú. Pero al principio tú vas comprando solo una, ¿vale? No tienes que estar diversificado desde el primer momento. Tú vas comprando las que vas encontrando que te parezcan que están más baratas y así, de forma natural, vas diversificando la cartera. Lo otro es que hay que hacerlo con tranquilidad, ¿sabes? No hay que agobiarse, Claro, tienes que claro, tengo que claro. comprar 20 empresas de aquí a 6 meses, por ejemplo, ¿no? Claro. Y para alguien que quisiera buscarlas, ¿por dónde? A lo mejor, ya te digo, alguien me estoy poniendo en la cabeza de alguien que nos esté escuchando, le interese mucho y diga, ¿y yo por dónde empezaría a buscar? ¿Dónde me voy? ¿Me voy a Estados Unidos, a España, a Europa? ¿Qué sector puede? Sí, están bien España, el resto de Europa y Estados Unidos, por ejemplo. Y en el libro que acabo de publicar, el que has dicho, Independencia Financiera de la A a la Z, pues ahí hablo de sectores y de empresas concretas. Son pues, lo que te decía, entre otros, alimentación, Claro. consumo, autopistas, eléctricas, seguros, cosas así.
No son, por ejemplo, biotecnológicas. Y si es que encontrar una tecnología que está inventando una cura para una enfermedad que de momento pierde dinero porque no tiene ingresos, pero si la llega a encontrar, pues esa empresa no es para esa estrategia. Claro. A lo mejor puede valer para otras, pero para esta no. Y luego en el tema fiscal, porque claro, en los dividendos es importante la fiscalidad. Entiendo que tú cuando tomas el dividendo siempre pagas, ¿es así? O sea, tendrías que ir al final, a la larga, ¿pagarías más impuestos haciendo esto o yéndotelo, pues, a un fondo o indexado y demás y luego ir retirando? A ver, de momento la fiscalidad es peor, pero eso en realidad hay que verlo como un atractivo, porque la fiscalidad la deciden los políticos. Entonces todo el mundo se queja de los políticos que hacen las cosas muy mal, pero justo la fiscalidad de las inversiones la hacen muy bien. No, la fiscalidad de las inversiones son unos casos de corrupción más claros que hay. Porque los políticos, o sea, la fiscalidad de las inversiones debería ser igual para todos los productos. Si no lo es por corrupción nada más. Porque les interesa a los políticos y a sus socios que la gente meta el dinero en ciertos sitios. Si esos sitios fueran buenas inversiones, no tendrían que darle ventajas fiscales a la gente, porque esos son realmente cebos fiscales. Entonces, eso lo hacen para atraer a la gente a malos sitios. Un ejemplo clarísimo es el de los planes de pensiones, que estuvieron muy de moda a finales de los años 80, los años 90, y metía dinero muchos millones de personas. Y a todo el que le preguntabas, decía, ¿por qué has metido el dinero? Porque tengo ventajas fiscales. Pero ¿sabes en dónde lo metes? ¿Sabes que? No, es que tengo ventajas fiscales. Cuando ha llegado la hora de sacar dinero de ahí, todo el mundo habla muy mal de los planes de pensiones. Que si le estafaron, que si no sé qué, que si no sé cuál. Entonces, ¿qué pasa? Que las ventajas fiscales, en lugar de atraer a la gente, si tienes un poco de cultura financiera, lo que te producen es rechazo. Porque ¿por qué los políticos quieren que yo meta mi dinero ahí? Pues porque es una inversión peor que a lo que no le han dado ventajas fiscales. Y a pesar de eso, con los dividendos llegarás antes a la independencia financiera y tendrás rentas más altas que si pagas las comisiones de los fondos o las desventajas matemáticas de los indexados a pesar de sus cebos fiscales. Claro, porque, joder, ahora que mencionabas esto de los vehículos, hace poco salió la noticia también de la quiebra de la aseguradora esta de Luxemburgo, que algunas distribuidoras en España lo comercializaban como United Linked y demás, que al final es un producto más desconocido, pero que tiene precisamente ese incentivo fiscal de cuando saques el dinero, recibirlo en renta vitalicia, ¿no? Y aquí volvemos un poco al principio. ¿Cómo de importante es entender perfectamente lo que estás invirtiendo? Porque Bien. ahí te encuentras en un producto, por ejemplo, el caso de United Linked, que no es igual, pero similar a los planes de pensiones que has mencionado, al final te encuentras con una permanencia de que si te sucede cualquier cosa en tu vida inesperada, pues no puedes retirar el dinero tan sencillo como le doy al botón de vender, que sí te permite por las acciones o los Claro. fondos, ¿no? Y tiene muchos niveles de comisiones y todo eso. Entonces, cuando alguien tenga lo que llaman ventajas fiscales, automáticamente la gente tiene que pensar que eso es un cebo fiscal y por qué los políticos quieren que él meta su dinero. Eso es lo primero que hay que pensar. Es que así es como entiendes todo de verdad. No se puede estar, o sea, en la vida hay que tener pensamientos coherentes. No puedes pensar que los políticos lo hacen todo muy mal y estar todo el día insultando y decir, pero qué buenos son que me dan ventajas fiscales para esto. Sí, justo para esto son muy buenos. Oye, y ya volviendo un poco a la independencia financiera, que me interesa mucho este tema, bueno, para no ponerle a la gente pájaros en la cabeza por lo que te decía, al final, me gusta el planteamiento que dices, te tienes que plantear esto a 20 años, 30 años y demás. ¿Cuál sería porque habrá a lo mejor gente con más ahorro y diga, ¿cuál será el mínimo que yo necesito para buscar esa independencia financiera? Porque hay gente que dice, por ejemplo, José Elías, que es el famoso empresario, le vi un vídeo hace poco que dijo, con 200.000, si no tienes un nivel de vida muy alto, podrías lograrlo invirtiendo y demás. ¿Cuál sería para ti el mínimo de decir, para que te quede a lo mejor un sueldo de pues 2.000 euros al mes o una cosa similar? Sí. Esto se entiende mejor si se piensa en nivel de, más que de dinero, de tiempo. Ujú. Porque cuando tú ahorras dinero, eso es imprescindible. Pero como más dinero vas a ganar es dejando que pase el tiempo, invirtiendo ese dinero que con lo que tú ahorras. Entonces, si dices 200.000 o 300 o 500.000 euros, la gente lo primero que piensa es lo que ahorra cada mes, que son 200 o 300 euros al mes, y dice, es que para mí ahorrar eso, o sea, llegar a tener eso serían no sé cuántos años.
Pero es que esa cuenta no es la que hay que hacer. Tú tienes que invertir esos 200 euros al mes, o 300 o 500, lo que pueda cada uno, y eso te va a hacer ganar con el tiempo mucho más que los 500 euros o 300 que hayas ahorrado. Entonces es mejor pensar en términos de tiempo que en términos de dinero. Lo del término de dinero sí que viene bien, o sí que es útil, para el caso que comentábamos antes de alguien que tenga ya a lo mejor 50, 60 años, tenga mucho dinero en depósitos Ujú. y diga, yo ahora mismo puedo vivir de esto o todavía necesito algo más. Pero para el caso normal tiene que pensar más que en dinero, en tiempo. Empezar a invertir lo antes posible lo que pueda y invertir todos los meses, no dejarlo ni uno. Entonces, lo va a conseguir más por el tiempo que esté invertido. Lo que decías tú antes de que la gente cuando entra y sale de bolsa le baja mucho la rentabilidad. Ujú. Pues lo va a conseguir más por el tiempo que está invertido que por el dinero en sí mismo que lo ahorre. Y esto tiene que hacer que lo vea más fácil que lo que te digo, que digas tantos cientos de miles de euros y la gente lo divida entre los 200 o Claro. 300, 500 euros que ahorra al mes y dice, pues si me salen aquí no sé cuántos miles de Ujú. meses. Pero esa cuenta no es correcta. Pero luego entiendo también que cuando llegas a lo mejor a esa cantidad, sea la que sea, que ya te genere, anualmente, mensualmente, lo que sea, una renta que te permite ya vivir, entiendo que eso luego siempre lo tienes como que dejar invertido en bolsa, ¿no? Porque mucha gente se Sí. piensa: "Me jubilo, pues, con 1.000.000 de euros, pero el dinero se acaba", y yo siempre pienso: "No, entiendo que te puedes jubilar antes si lo mantienes dejando, como dice el propio nombre de este canal, trabajando tu dinero, ¿no? Que siga funcionando". Claro, justo es que esto es muy importante porque por eso los planes de pensiones, fondos de inversión y tal igual están pensados como para que la gente esté ahorrando una parte de su vida y a partir de ahí se lo coma, que es una parte muy angustiosa, porque es lo que te digo, no sabes cuánto gastarte, vives peor de lo que podrías, y al morirse pues queda poco a los herederos. Con dividendos tú vas ahorrando, reinvirtiendo los dividendos, como hemos dicho, y cuando llega ya un momento en que dices, pues ya con esto vivo, empiezas a Ujú. gastar los dividendos, pero mantienes las acciones. Ya no crece tanto porque ya no tienes ahorro nuevo, pero siguen creciendo los beneficios de las empresas en los dividendos. Entonces tú te gastas al mes los dividendos que tengas, sean 5.000, 3.000, 2.000, 3.500, lo que sea, y con el tiempo eso va a ir subiendo por encima de la inflación. Tú mantienes tus acciones y tu renta sube porque suben los beneficios de las empresas. Y efectivamente, Claro, cuanto más tiempo pase, mejor vives. Que es diferente a lo que pasa con los fondos de inversión, los planes de pensiones, los ETFs, que el día que dicen, bueno, pues hasta aquí hemos llegado y dejo de trabajar, ya empiezas a comerte eso y eso empieza a bajar. claro. Y eso Claro, es es que angustioso por definición, porque es que en la vida se trata, o sea, lo que te hace estar mejor y estar más tranquilo es ir a más, no ir a menos. ¿Vale? Si empiezas a comerte lo que has acumulado toda tu vida, dices, estás siempre pensando, espero que no se me acabe, pero ¿y si se me acaba, qué hago? Claro, es que yo alguna vez que hablo con alguien de, pues, la típica conversación: "¿Con cuánto dinero te jubilarías?", ¿no? Y la gente, pues, siempre dice: "No, 2, 3 millones de euros", y siempre pienso: "Joder, realmente se podría conseguir antes con menos dinero", porque si tú permites que cada año, pues, yo qué sé, por ejemplo, 200, bueno, 200.000 me parece poco, pero la cantidad que sea, pero te vaya generando como, digamos, un sueldo, pues, yo entiendo que se puede conseguir mucho antes y que no hay que pensar en esas grandes cantidades ni en que te toque un Claro, euromillón. eso tira mucho para atrás a la gente, sí. O sea, con 2 o 3 millones se vive mucho mejor de lo que vive el ciudadano medio. Con 200.000 euros ponte que te puedes acercar a los 1.000 euros al mes. Ujú. Entonces, con 2 millones serían casi 10.000 euros al mes y con 3 pues casi 15.000 así redondeando. Claro, pues sí, con 10.000 euros al mes se vive bien, pero no es, o sea, se vive mucho mejor de lo normal. Quiero decir que no hay que ver eso como el mínimo. O sea, es que si alguien lo tiene muy bien, pero que la gente normal no tiene que ver como que eso es, si no llegas a eso no te funciona, porque no es así. Con mucho menos que eso ya vivirían como viven, pero sin teniendo independencia financiera. Claro, porque llegados a este punto que ya hemos hablado un poco de lo que mejor ves y lo que peor ves, para una persona que esté empezando, se esté iniciando, ¿qué es lo que no le recomendarías para nada? O sea, ¿qué vehículos de los que dirías, bueno, este, aunque sea malo, puede que ganes algo? ¿Y cuál dirías, mira, no te vayas nunca a un PIAS, por ejemplo, un Unit Linked, de los que hemos mencionado, un fondo de inversión? ¿Qué le dirías aquí no? Claro, es que
A ver, con todos estos que dices, la rentabilidad es positiva. Lo que pasa es que el tema está en el tiempo de vida que tenemos, que no es infinito. Entonces, para mí lo mejor es lo que te decía, ir directamente a las acciones, porque te das vueltas y haces cosas raras. Y al final, ¿qué pasa? Que vas a tener menos rentabilidad y eso es que vas a llegar a la independencia financiera mucho más tarde. Y seguramente la gente que te dice eso de que cree que necesita 2 o 3 millones es porque está pensando en fondos de inversión o ETFs. Ujú. Y es lo que te decía, que viven mucho peor de lo que podrían vivir. Entonces, con ese dinero, con 2 millones, si a lo mejor podían tener 10.000 euros al mes, ellos están pensando a lo mejor en gastar 3.000 euros al mes. Entonces dicen, pero claro, para que no se me acabe porque me lo voy a ir fundiendo, pues tendré que tener 2 o 3 millones. Y eso es vivir mucho peor de lo que podrías vivir. Por, por 2 vías. Una es que tengas los 2 millones y te gastes los 3.000 euros en vez de 10.000. Y la otra es que creas desde ya que tienes que tener cantidades muy altas cuando mucho antes podrías ya vivir mucho mejor. Es decir, con 500.000 euros en fondos o ETFs, esa gente sigue pensando que no tiene la independencia financiera ni de lejos, pero si lo pasase a acciones sí que la tendría. Ujú. ¿Y cuál es la rentabilidad que puedes conseguir por dividendos si eliges bien a las compañías? Porque la media es de aproximadamente el 3%, pero entiendo que si sabes buscarlas y demás será un poco Claro, o sea, más la media de elevado. las empresas por dividendos, ponte que sea, según cómo esté la bolsa, pues entre el 4 y el 6%, más o menos. O sea, ahora mismo hay empresas que te dan el 7, el 8 y el 9%. Ujú. Y más o menos una media de una cartera equilibrada, pues es el 4 o el 6. Lo que pasa es que si tú vas comprando acciones poco a poco, como decíamos, pues ahora te podrías centrar entre las que den el 6 y el 9%. Eso te acelera mucho rentabilidad. A lo mejor dentro de un año o 2 o 3, las que te dan el 6, el 8% son otras, pues en ese momento compras esas otras y con eso llegas mucho antes a la independencia financiera. Claro, porque entiendo que también, ¿habría que rotar en la cartera o tú compras un buen negocio y aunque te baje el dividendo por lo que sea y demás, la mantienes haciendo DCA? Creo que lo mejor es mantenerlo, porque si vendes te metes en una complicación que a Ujú. casi todo el mundo le hace perder. Bueno, perder dinero o ganar mucho menos. Vender es lo más complicado de la bolsa. Entonces, si haces esta estrategia y no vendes, que es lo mejor, te simplificas la vida muchísimo. Vender Claro, además es porque limitar las ganancias. Entonces, si vendes cuando algo está subiendo, estás limitando las ganancias de algo que está yendo bien. Y si ujú. vendes porque ha bajado el dividendo, lo que tú dices, y ha caído, entonces estás vendiendo algo que lo estás vendiendo probablemente barato cuando deberías estar comprando más. Claro, porque yo lo que percibo, por ejemplo, cuando hago directos en TikTok, que tengo ahí una comunidad grande y demás, mucha gente está esta empresa barata o está este índice barato, es como que siempre están buscando como el momento de entrar, salir, ¿no? Los momentos altos, bajos, y yo creo que la mentalidad al final del éxito es, olvídate un poco, a ver, no compres a lo mejor en, pues yo qué sé, en un pico súper alto de una empresa o una que esté muy cara, pero entiendo que al final si tú vas a largo plazo y haces DCA, te tienes que desprender un poco, ¿no? De esa mentalidad de esto está cayendo mucho, esto está subiendo, ¿sabes? No sé, cómo. Sí, yo creo que tienes que procurar comprar dentro de las buenas las que estén cayendo. O sea, no todas las que caen son buenas, ¿vale? Hay empresas, o sea, no son buenas para esta estrategia. Hay empresas, realmente empresas malas, o sea, incluso empresas que pierden dinero, que tienen negocios malos, son adecuadas para otro tipo de estrategias. No es que yo diga que no las tiene que comprar nadie. Para otro tipo de estrategias más arriesgadas sí que están bien. Entonces aquí tienes que centrarte en empresas buenas y los momentos en los que caen son los mejores para comprarlas. Y luego, si no limitas las ganancias, pues te facilitas la vida muchísimo. Y normalmente aumentas mucho tu rentabilidad respecto a que tentaras comprar y venderlas y comprar y venderlas y comprar y venderlas. Oye, y ahora me gustaría un poco hablar más de tu experiencia, ¿no? Porque me ha llamado mucho la atención que seas autodidacta, que empezaste desde el 2007. Entonces, me gustaría un poco que nos contaras un poco cuál ha sido tu camino, cómo empezaste, cuáles fueron tus primeros pasos, porque, pues, así también hay gente que se pueda ver reflejada en tu historia, ¿no? Bueno, yo empecé en 2007 en internet, pero no a invertir. O sea, a mí es que mi padre me explicó lo que era la bolsa cuando era muy pequeño yo.
cuando tenía 5 o 6 años, pues me explicaba las cotizaciones y los dividendos y esto para que practicase sumar, dividir, restar, multiplicar y aprendiese a hacerlo. Entonces yo he seguido la bolsa toda mi vida. Y claro, pues era un mundo muy distinto porque no había internet, no había libros, no había revistas, no había nada. Entonces solo podía ser autodidacta. No es que dijese soy autodidacta o aprendo en algún lado. No, es que si todo el mundo, si quería invertir en bolsa, tenía que ser autodidacta porque no había ningún sitio para invertir, o sea, para aprender. ¿Y qué fue como, o sea, por dónde empezaste a aprender? ¿Qué es lo que más te ayudó o qué camino seguiste? Pues claro, es que es un camino que ahora mismo no se puede llevar a la práctica porque es darle vueltas a la cabeza, fijarse en datos, tener memoria. Cuando caía la bolsa, fijarte y recordar, porque no había un programa de gráficos para mirarlo, cuáles habían caído más, cuáles habían caído menos. Luego, cuando subía, cuáles habían subido más, cuáles habían subido menos. Y claro, aquí había que tirar mucho de memoria, porque lo que te digo, no podías meterte en un programa para ver qué ha hecho esta empresa. Entonces era mucho pensar y darle vueltas sobre la poca información que veías. Con lo cual ahora pues eso no, o sea, no puede pasar porque claro, es que no te puedes aislar de esa forma porque tienes información por muchos sitios. Y no podrías llegar a aislarte tanto como era lo normal en aquellos momentos. ¿Y cuándo empezaste? No sé, cuáles fueron tus primeros pasos ya como inversor? De pasar un poco de esa formación a decir, bueno, pues voy a empezar. Bueno, es que nuestro padre a mí y a mis hermanos nos iba comprando empresas. O sea, acciones con el dinero de los cumpleaños, de todas estas cosas, pues Sí, nos compraba acciones. Y decía, pues vamos a comprar las acciones de tal, de cual. Entonces, pues yo siempre, o sea, yo no recuerdo no haber tenido acciones, porque es no sí, sé si sí. me las compraría con 4 años, con 3 o con 2, pues el día que nací, eso no me acuerdo, pero yo siempre he tenido acciones. Entonces lo que he hecho es siempre continuar, ir aprendiendo lo que podía y continuar con lo que ya estaba haciendo. No, yo no recuerdo un día que dije, si voy a empezar hoy a comprar acciones. ¿Y por qué decidiste sacarlo todos los conocimientos que habías aprendido a Internet? ¿Qué es lo que te motivó a decir, bueno, voy a crear el foro de invertir en bolsa? Em, Bueno, al principio la verdad es que, o sea, mi idea no era crear todo lo que creo, ¿vale? Mi idea era, pues que de lo que se habla casi exclusivamente era del trading. Y a mí me parece bien que hubiese la gente que le interesase, pues que conociese la inversión a largo plazo por dividendos. Entonces, mi idea era hacer una pequeña web, poner ahí unos cuantos artículos y no hacer más y dejarla ahí olvidada, ¿sabes? Pero como vi que le interesaba a la gente, pues fui haciendo más artículos, fui respondiendo dudas y como que fue creciendo de forma natural. Pero no fue un día que dije, voy a ver si hago lo que luego he hecho. claro, y tú que tienes experiencia de primera mano también, ¿cómo ves la educación financiera en España? Si crees que con la llegada de Internet, redes sociales, ha ido mejorando. Ha ido mejorando. Lo que pasa es que, sí, sí, o sea, ha ido mejorando claramente, ¿no? Entonces, una vez que ya es mejor, sin duda, que hace 20 o 30 años, el problema que hay ahora es la sobreinformación. Porque hay tantas opiniones, tantas formas, o sea, cosas distintas en las que invertir que antes no existían, que la gente está un poco aturdida por todo esto. Entonces, por eso te decía al principio que tienen que buscar cosas que entiendan de verdad, cosas que vean claras. No decir, esto no sé dónde he leído que va a subir, lo dice todo el mundo, o todo el mundo que yo he visto, así que lo meto, pero aquí el dinero, pero no entiendo bien por qué esto va a subir, ni si puede bajar, ni si está caro, si está barato o qué, pero bueno, me dejo llevar por la corriente y aquí me meto. Eso no hay que hacerlo porque es que hay tantísimas cosas que es estar siempre como navegando a la deriva. ¿Y cuáles las principales dudas que a ti te han llegado? Como todos los años que llevas divulgando, que digas, jo, esto siempre me lo preguntan porque a mí me pasa también, siempre tengo como 2 o 3 preguntas que son las que más me llegan. Pues ahora mismo no sabía decirte, porque he respondido a tantas preguntas. Yo creo que he respondido, no sé, decenas de miles, igual más de 100.000 preguntas. Y pues no sabría decirte, pero sin muchas dudas. Ahora mismo, si te digo dos o tres, no, luego a lo mejor dentro de un rato digo, "Joder, pues no, hay otras cosas que me han preguntado más. No sabría de mismo decirte cuáles son las dos o tres que más. Y los errores que más hayas visto comunes, de decir: "Aquí siempre tropieza la gente".
Pues tienen más bien que ver con la psicología que con la técnica, con los conocimientos técnicos. Entonces hay desde gente que empieza, lo que te decía, que mete el dinero, dejándose por la corriente sin entender dónde lo meten, y luego gente que tiene más experiencia, que intenta la estrategia que ha elegido llegar a hacerla perfecta. Entonces, estrategias perfectas no hay. Si coges una estrategia buena e intentas hacer perfecta, pues estás persiguiendo un imposible, entonces eso te lleva a cometer errores. Y una cosa que pasa es que se empiezan a intentar informarse muchísimo y Ujú. entonces ya no distinguen la información importante de la que no lo es. Y cada vez más sus decisiones las deciden las cosas que no son importantes en lugar de las cosas que son importantes. Luego, en una cartera también, ¿tú crees que habría que diversificar por tipo de activos? Porque hay gente que dice, bueno, sobre todo la teoría de mercado que te dice la cartera 40-60, renta fija, renta variable y demás. Eh, ¿Tú crees que, o en tu estrategia entraría a lo mejor entrar en oro, en criptomonedas, en renta fija, o sería mejor centrarte en acciones y no diversificar por tipo de activo? Yo, el oro y las criptomonedas no se pueden valorar por fundamentales, entonces las veo muy complicadas para invertir, digamos, porque Ujú, no, o sea, comprarlas y olvidarse de ellas, como hace mucha gente, es una imprudencia, porque no saben lo que valen. Habría que comprarlas y poner un stop loss y eso hacer trading. ujú, El trading es complicado y lleva mucho tiempo. La renta fija sí, pero más que porcentaje, yo lo que recomiendo es tener tantos meses de gasto en renta fija. Por ejemplo, si gastas 1.000 euros al mes y quieres tener cubiertos 6 meses, pues tienes 6.000 euros. Si quieres tener cubiertos 12 meses, tienes 12.000 euros. Si quieres cubrir 2 años, pues tienes 24.000 euros. Entonces, esto sí que creo que es imprescindible porque eso te da esta debilidad. Si tuvieses mucho dinero en renta fija, por ejemplo, una persona normal que dijese, pues voy a tener cubiertos 10 años, pues a lo mejor le da una falsa tranquilidad decir es que tengo 10 años cubiertos, pero la inflación se va a ir comiendo ese dinero, va a ir reduciendo y además, como no lo está invirtiendo en bolsa, que es más rentable, está retrasando su independencia financiera. ujú. Por eso, sí que hay que tener algo renta fija, pero no demasiado. Y el resto, lo más eficiente es tener cosas que den rentas. Y lo mejor para las rentas son los dividendos. Y ya por recapitular, haciendo un recap de toda la entrevista para no quitarte mucho más tiempo. Entonces, el modelo ideal, por hacer así un poco de conclusión, sería empezar, aunque sea con poco dinero, porque esto también Sí, es una de las cosas que más me llegan de cuánto necesito para empezar a invertir. La gente se piensa a lo mejor que necesita, bueno, salió de hecho un estudio de BlackRock que necesita a lo mejor, la gente piensa que necesita 8.000 euros, cuando con 50 o 100 euros al mes puedes empezar. sí, Entiendo sí. que aunque tengas poco dinero, empiezan acciones, que te den dividendo, ¿no? Eso sería lo ideal. Para mí sí. Y empezar lo antes posible. O sea, que no, alguien que, pues, no sé, por ejemplo, que lea tu libro, ¿no? Y diga: "Voy a buscar estas acciones, me parecen buenas y empiezo por ahí", esté con una, 2 acciones y luego ir aumentando, ¿no? Claro, claro. Primero con una y ya está. Y luego se pone a buscar la segunda, y luego la tercera, y luego la cuarta. Pero lo importante es que empiece a invertir lo antes posible, por lo que te decía que cuando se dice cuánto dinero necesito para tener la independencia financiera, la pregunta no es correcta porque es más bien cuánto tiempo. Entonces, cuanto antes empieces, más tiempo dejas correr tus inversiones y antes llegarás a la independencia financiera. Y en cuanto al tiempo, ¿cuánto podría lograrlo una persona, digamos, estándar para Pues esos 20 o 30 años que hemos dicho antes, eso es lo habitual. A partir de ahí, si alguien ahorra más de lo habitual o tiene un sueldo más alto, pues eso lo puede ir acortando y claro, puede porque hacer es que lo en 10 años o en 15, por ejemplo. también es lo que has dicho, que eso sí que lo veo yo mucho, y es una vez que empiezas en el mundo de la inversión, ya te vuelves más consciente de todo, ¿no? De aumentar tu sueldo, de incluso buscar otras vías para no depender de un único ingreso, y eso me parece fundamental. Sí, sí, eso es muy bueno. Por eso es importante empezar ya, porque las inversiones que hagan van a empezar a crecer y además su inteligencia financiera va a empezar a crecer. Pero para que crezca la inteligencia financiera lo máximo posible tienes que invertir en acciones. Si lo metes en un fondo y te olvidas, pues tu inteligencia financiera sigue dormida. Claro.
Nada, y ya por último me gustaría preguntarte, aparte de tu libro, que por supuesto lo dejo aquí en la descripción y el enlace para que puedan acceder a él, ¿qué Muchas libros o qué recomendarías a otras personas que digan, jo, me interesa mucho lo que estás diciendo de invertir por dividendos? ¿Qué gama de biblioteca le recomendarías para tener primero esos conocimientos antes de empezar? Pues tengo lo esencial lo explico en el libro este que estás comentando, que estamos hablando, que es Independencia Financiera del A a la Z. Si quieren saber más detalles, porque tienen curiosidad y quieren saber más detalles de cómo funciona esta estrategia, pues esos mayores detalles los explico en el libro que has dicho antes de cómo invertir en bolsa a largo plazo partiendo de cero. Ujú. Bueno, Gregorio, pues muchas gracias. Ya la última pregunta que se la hago a todos los invitados, te la hago a Vale. ti también. No tiene nada que ver, es cierto, con la inversión y la economía, tiene más que ver con el crecimiento personal y es un poco qué es lo que a ti te ayuda a lo mejor cuando estás aturullado con estrés o con este ritmo de vida que todos llevamos, a parar un poco. Hay muchos que me dicen, pues irme con la bici, caminar, hacer coleccionismo, leer. ¿Qué es lo que a ti te ayuda a decir, despejo la mente y luego vuelvo con más fuerza? ¿De aficiones te refieres? Pues sí, a mí me gusta hacer deporte, me gusta pasear. Sí, 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 Pues esas. sí, es que no sé, me gusta preguntarlo porque veo que estamos como en una sociedad cada vez más en bucle de no parar de hacer cosas precisamente por el trabajo, no sé qué, no sé cuántos, y siempre estamos como en la búsqueda de algo que te saque un poco de esa rutina y te baje como el cortisol, ¿no? Que nos ha puesto muy de moda decirlo. Claro, y eso, una cosa, aparte de las aficiones, una cosa que es fundamental es lo de los dividendos, porque lo que te decía antes, hay gente que tiene a lo mejor 500.000 euros en fondos, por ejemplo, y tendría ya la independencia financiera si la quisiera, aunque quisiese seguir trabajando, pero como no se da cuenta y cree que tiene que tener esos 2 millones o 3 que te dicen a ti, pues el cortisol y la ansiedad y todo eso le siguen subiendo cuando si lo tuvieras invertido en acciones, diría, pues yo ya podría vivir sin trabajar. Entonces, las cosas del trabajo no me agobian porque sé que no lo necesito, aunque quiera seguir haciéndolo por el motivo que sea. Que puede ser que quiere vivir mejor y tener más dinero. Pero si sabes que no te es imprescindible, pues no tienes la ansiedad y el cortisol y todo esto que dices, como la gente que dices que como me echen del trabajo mañana, no sé qué hago pasado. Claro, claro, porque al verlo tangible también en forma de dividendo, ver que recibes una renta, no sé, depende de cuándo las paguen las empresas, normalmente cada 3 meses, 6 meses, lo que sea, pero Lo que importa es frecuentemente al año. recibes algo, Cuando te paguen, tú tienes que mirar los dividendos anuales. claro. Sí, es que es una manera más tangible de ver que estás Sí, recibiendo un beneficio y claro, también supongo que eso también te hace estar más tranquilo. pero muchísimo más, sin comparación. Pues nada, Gregorio, muchísimas gracias. A todos los que lo están viendo, pues que les recomiendo, por supuesto, el libro de Gregorio para aprender una nueva estrategia de inversión muy interesante. Y a ti, Gregorio, pues mucha suerte con el libro, por supuesto, que ya está siendo todo un éxito. Muchas gracias, Patricia.